Nací en Calera en el 1934. Me casé en el 58 y ya me vine a vivir al barrio de Los Tramposos. Y el barrio de Los Tramposos es porque compraban las tierras sin tener dinero y luego lo iban pagando, como ahora pagamos las hipotecas. Iban haciendo las casas según podía, todo a base de no tener dinero, de irlo pagando poco a poco y eso. Por eso, de ahí el nombre de Los Tramposos, no porque tuvieran trampas ni tuvieran nada, pero así se empezó en los otros barrios, ni en Calera no se había hecho nunca y por eso chocaba chocó aquello de, por eso el nombre de Los Tramposos. Se quedaron con el nombre, con la trampa. Pero vamos, lo fueron pagando, que los daba una rabia. Me acuerdo que había uno a la esquina y decía, el barrio de Los Tramposos. Tipo, yo no debo nada a nadie, le decía al hombre. Claro, porque tenían todo el mundo con los tramposos, con los tramposos. Me acuerdo cuando me iba a venir a vivir. ¿Dónde vas a vivir? Digo, al barrio de Los Tramposos. Al barrio de Los Tramposos. Tenía mala fama por aquellos pobres. Eso era tierra, que estuvimos sin agua sucia. El reguero le corría por las calles y luego ya le metieron el agua sucia, el agua limpia y se quedó hecho una pena la calle, que no podíamos ni transitar. Y tomó mi hija la primera comunión y lo mismo los niños de la calle, Miguel Ángel y Vicente, que aquí vecinos han estado siempre. Y los tuvieron que sacar hasta la carretera en brazos los padres, y nosotros salimos llenas de barro a la iglesia, que nos clavamos llenas de barro, pues con el agua del pozo. Sacaba hasta 100 cubos diarios para lavar la ropa de mis niñas y de Honorio y de mío y de toda la de la casa. Y gracias que era el agua buena, porque en el centro del pueblo el agua es malísimo, no se puede usar para, no jabona, nada. Pero aquí sí, era un agua buena. De Benito Alcalde sí que me recuerdo que fue el que trajo el agua a Calera, que le trajo por las calles de Choza, fueron las primeras calles que tuvieron agua corriente. Y me recuerdo que aquel señor pues se interesaba mucho por el pueblo. Y quería mucho, para no ser el hijo del pueblo, se interesó mucho, hizo muchísimo por Calera. La gente estaba muy contenta con él en aquella época de esto. Ya trajeron a las otras calles el agua hasta la plaza, que nosotros tardamos muchos años en tener nosotros agua, aquí por lo menos. Sí, ya estaba yo casado y ya tenía mi niña 8 años, que tomó la comunión. Pero ya en el centro del pueblo sí, yo en casa de mis padres tuvieron el agua muy pronto. Las primeras calles se desmontaron en Calera, que yo recuerde fue cuando estaba el alcalde Don Benito, que fue cuando metió el agua, hizo el depósito de allí, el primer depósito que hizo, y cerró la carretera, las calles de Choza, la calle del Sol y me parece que fue la calle Real. Y no sé si hubo algunas más, quizás el Matar, las 4 calles. Ese hombre nos metió aquí el agua, en Calera, hizo una obra importante que no había, el alcantarillado, que no fue eso, y Calera se trabajó. El dueño del corral ese, de la prensa, eso que le invirtieron todo, tiraron todo lo que era el corral y lo dejaron todo limpio. Y ahí empezaron a edificar. Y entonces como la finca esa era propiedad de los Luengos, pues pusieron de Nicasio Luengo, lagar, le llamábamos el lagar, eso había un lagar. Y entonces el lagar, una cosa curiosa que te voy a decir, el lagar al hacer el aceite crea un perchín. El perchín, ¿el qué era? Pues el perchín era porque como se echaba agua caliente para que el aceite fuera huyendo mejor a las partes líquidas, pues el agua que flotaba mejor que el aceite subía para arriba, y al subir para arriba es el primero que salía el agua antes que el aceite, porque el aceite, por mediación de cosas técnicas, no salía muy poco, salía el agua. Ese agua era negro, que le llamábamos el perchín,
Y allí en el corral, como era grande, tenían como unos barrancos grandes para que no saliera tanto perchín y no llegara a las cunetas a las calles. Pero llegaba el momento que rebosaba ese perchín y ya terminaba por salir por las cunetas. Había entonces un problema de la gente pobre de Calera, que iban con unos pucheros y unas cucharas cogiendo el poquito de aceite que salía y lo cogían por delante para echarlo a los pucheros. Fíjate en qué condiciones estaba la gente en aquellos tiempos del asunto de cómo vivían pobremente. Vivo en la cartera de la estación. Yo llevo aquí viviendo ya desde que tenía más o menos 7 o 8 años. Esta es mi calle, se llama Carretera de la Estación. ¿Y por qué se llama Carretera de la Estación? Porque antiguamente estaba la estación aquí y por eso se llamaba la Carretera de la Estación, que hoy ya está en otro sitio, la trasladaron y esta de aquí la derribaron, comprende, y ya no es nada más que nada. Entonces esto era un barranco muy grande que había aquí, que era donde antiguamente para el pueblo y para la colegiala de Talavera sacaban la cal, que había mucha cal en este pueblo. Todo el hueco este que había aquí, pues yo le fui rellenando de tierras que traje, de obras que se sacaban de casas que tiraban por ahí. Que al lado vivía Pablo Requena, que tenía una vaquería aquí, que se lo tiene más bajo que lo mío, porque él no le interesó, se conoce rellenarlo, y así está, ¿comprendés? Entonces cuando éramos niños, pues claro, el cementerio nos daba mucho miedo y pasábamos los niños cuando íbamos vamos, ya no niños, ya siendo mozos, ¿no? Cuando pasábamos al cementerio nos daba miedo pasar por el cementerio y muchas veces que nos juntábamos a lo mejor en la plaza los chavales, pues hacíamos apuestas, pues si eres capaz de ir al cementerio y tal, pues te apostaba a lo mejor cualquier cosita, ¿comprendés? Pues tenías que bajar al tren, pues no éramos capaces de bajar uno solo, teníamos que bajar varios porque uno solo nos daba miedo de bajar al tren. Las puertas no estaban nunca cerradas, porque así entraban los niños cuando querían. Y decía muchas veces, lo decía mi hija esta tarde, dice, yo me recuerdo que íbamos a merendar y allí había un muladar, como todo se tiraba, que no había esta limpieza que hoy hay. Digo, ahora cuando entraban por la puerta de aquí, a lavarse las manos, porque es que me daba un ajo que pensar que habían estado todo eso. Y dice, lo hemos pasado divinamente porque se iban, y como no había coche ni había nada, dice, hemos tenido una infancia feliz porque jugaban por todo esto que no había, era campo, entonces se dice que era todo esto campo, y se lo pasaban extraordinariamente, no como ahora que los niños no pueden jugar. Bueno, cuando quiera. Oye, ¿y esto tarda en salir? Porque tengo que avisar a la de Alemán. Sí, esto hasta dentro de 2 o 3 meses no está.